Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, en el primer programa del 2024 de Ser de Luz, nos despierta con cuentos y relatos para adultos. Hoy, dedicado a los Reyes Magos, el último evento de la Navidad. Con este evento cerramos la Navidad de 2023-2024 con la llegada de los Reyes Magos. Hoy hablaremos de los Reyes Magos. Quiero renovar mis felicidades, mis felicitaciones por el nuevo año 2024, que venga lleno de mucha abundancia, de mucha prosperidad, de mucho amor, de muchas ganas de despertar de conciencia al amor, de apertura a los cambios y de tener una mejor vida y seguir en este camino que ya comenzamos a transitar en el 2023 y ahora seguiremos en el 2024. Gracias por seguir acompañándome hasta ahora. Comenzamos con nuestro programa de hoy. La fuente es National Geographic. Hablaremos sobre el origen de la tradición de los Reyes Magos y los regalos. La historia sobre los magos de Oriente aparece bien definida en los evangelios apócrifos, en los que el término mago se ha de interpretar como un sinónimo de astrólogo. Los magos en realidad eran astrólogos, pero ¿sabemos cuál es el origen de los Reyes Magos? La única alusión que tenemos a estos personajes aparece en el Evangelio de San Mateo, en el que se menciona a unos magos de quienes no da nombre ni dice que fueron reyes y ni mucho menos que fueran tres. El Evangelio cuenta que unos magos llegados de Oriente fueron guiados por una estrella para que adorasen al rey de los judíos que acababa de nacer. Al enterarse de esta noticia, Herodes el Grande, que por esa época era el rey de Judea, los mandó llamar para interrogarlos y les hizo prometer que una vez hallaran al niño, se lo comunicarían para que pudieran adorarlo él también. Tras abandonar el palacio y ser guiados por la estrella, los magos encontraron al niño en un establo en Belén, junto a María y José. Al postrarse ante él y ofrecerle oro, el metal de los reyes, incienso, la ofrenda de los dioses y mirra como anuncio de sus futuros padecimientos, fueron advertidos por un ángel de que no volvieran al palacio de Herodes, ya que éste solo quería acabar con la vida del niño. El Evangelio cuenta que unos magos llegados de Oriente fueron guiados por una estrella para que adorasen al recién nacido rey de judíos. Los evangelios ofrecen muy pocos datos sobre los Reyes Magos. En realidad, la historia sobre los magos de Oriente aparece bien definida en los evangelios apócrifos, muy ricos en descripciones sobre estos personajes. En ellos, el término mago se ha de interpretar como un sinónimo de astrólogo, un sabio que puede, a través de la lectura de las estrellas, predecir acontecimientos. Quinto VII Tertuliano, padre de la Iglesia en el siglo III, creyó ver una mención a los tres Reyes Magos en el Salmo 72 del Antiguo Testamento, que dice lo siguiente: que los reyes de Saba y Arabia le traigan presentes, que le rindan homenaje todos los reyes. El hecho de que fueran tres se vincula tanto a la Santísima Trinidad como al número de regalos que estos personajes llevaron al niño Jesús. A pesar de las respuestas que se puedan encontrar en la Biblia, el origen de los Reyes Magos, tal como lo conocemos en la actualidad, tiene su origen en una larga tradición medieval que los bautizó con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. En España, y gracias a los testimonios escritos y artísticos que se guardan en la Biblioteca Nacional de España, somos testigos del nacimiento de esta leyenda a lo largo de los siglos. En concreto, en una de las piezas más excepcionales de la literatura española del siglo VII, el llamado Auto de los Reyes Magos, una obra fundamental en la historia de la literatura española por ser el texto teatral más antiguo que se conserva en lengua castellana. En dicha obra aparecen Melchor, Gaspar y Baltasar,
pero no son definidos como reyes, sino como esteleros, es decir, astrólogos. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el famoso mosaico del siglo VI en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en la ciudad italiana de Ravenna. Según un manuscrito del siglo XIII, se creía que los magos podían proteger contra la epilepsia y bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo, pronunciando el nombre de los tres reyes para curarlo. En algunos puntos de Europa, el día 6 de enero se inscribía sus iniciales GBM en todas las puertas de las casas y en los establos para salvaguardar a las personas y a los animales contra el ataque de demonios y brujas. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en un famoso mosaico del siglo VI en Ravenna, Italia. La adoración de los reyes fue un motivo pictórico que alcanzó su máximo esplendor durante el Renacimiento, gracias a maestros como Masaccio, Fra Angelico, Gozzoli o Botticelli en Italia, Van der Weyden, Memling, el Bosco y Rubén en Flandes, y el Greco, Velázquez y otros en España. Recrearon la famosa escena. La imagen era siempre la misma en la tradición cristiana: tres reyes vestidos con áureos trajes y acompañados de exóticos sequitos arrodillados en un humilde establo de Belén. En la actualidad, la festividad de los Reyes Magos viene cargada de tradiciones como la de la cabalgata del día 5 de enero, en la que, como antesala de lo que ocurrirá durante la noche, los tres Reyes Magos desfilan en maravillosas carrozas, acompañados de sus séquitos. Los magos reparten caramelos y los pajes de cada rey recogen las cartas de los niños más rezagados. Otra costumbre de la Noche de Reyes es dejar los zapatos de cada miembro de la familia en el balcón para que sus majestades depositen dulces en su interior. Esto tiene su origen en una curiosa leyenda. Dos amigos del niño Jesús, apenados de verle siempre descalzo debido a la pobreza de su familia, quisieron darle sus propios zapatos, pero como eran usados en un intento de que parecieran nuevos y para que tuvieran mejor aspecto, los generosos niños se esforzaron en limpiarlos y al máximo, así que los lavaron y los dejaron por la noche en el balcón para que se secaran. Al día siguiente, milagrosamente, los zapatos parecieron repletos, llenos de regalos y dulces como premio a su buen corazón. Los Reyes Magos habían pasado aquella noche por allí y habían recompensado la bondad de los dos niños. En la actualidad, la festividad de los Reyes Magos está cargada de tradiciones como la de la cabalgata del día 5 de enero. Tampoco se debe olvidar dejar agua y pan para los camellos y una copita de licor o un vaso de leche y turrones para que los cansados reyes recuperen fuerza. Pero no todos los niños recibirán un regalo por su buen comportamiento. Está establecido que los reyes dejarán un trozo de carbón a todos los niños que se hayan portado mal durante el año. En la actualidad, se deja al niño travieso un trozo de azúcar que imita al carbón. Para acabar el día más maravilloso del año, no puede faltar el dulce por excelencia, el roscón o tortel de Reyes. Consiste en un bollo en forma de rosca adornado con fruta escarchada y aunque el original se prepara con mazapán, en la actualidad pueden rellenarse de crema, nata e incluso de chocolate. Sobre el roscón se dispone una corona del Rey Mago, que coronará al afortunado que encuentre la figurita escondida en su interior. Por contra, a quien descubra el haba, no le quedará más remedio que pagar el precio del dulce. A pesar de vivir en la era de la tecnología, hay tradiciones que perduran en el tiempo, de modo que no quede otro remedio que acostarse pronto, dejar los zapatos bien limpios, comida para los camellos y un detalle para sus majestades de Oriente. El 5 de enero es una noche en que los corazones infantiles palpitan aceleradamente y cuando cierran los ojos sueñan con ilusión que los Reyes Magos de Oriente les traigan los regalos ansiados. Esperan que la carta que enviaron hace tanto tiempo con el encabezamiento: queridos Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar,
lleguen a su destinatario sin problema. Hay muchas versiones sobre el origen de los Reyes Magos. Leeremos aquí otra que a lo mejor tiene cosas parecidas con lo que dije anteriormente, pero vamos a curiosear un poquito. Cada enero, la noche del 5 al 6 de diciembre, se encarna en la sociedad el cuento milenario de Melchor, Gaspar y Baltasar, que reparten regalos a los niños buenos. Pero ¿quiénes eran estos sabios? ¿Qué significan sus famosos regalos? Oro, incienso y mirra. ¿Cuál es el origen de los Reyes Magos? Los tres Reyes Magos son un símbolo de la Navidad y la cultura infantil, puesto que es tradición que la noche del 5 al 6 de enero el trío de personajes visite los hogares de los niños que han sido buenos para obsequiarles con regalos. Esta extraña festividad tiene su origen en la Biblia. En la tradición cristiana, los Reyes Magos eran los nobles peregrinos procedentes de Oriente que siguieron una estrella guía milagrosa hasta Belén, donde rindieron homenaje al niño Jesús como el rey de los judíos. Mateo 2:1-12. En el Evangelio, otra versión de Wikipedia nos habla de los Reyes Magos de Oriente o simplemente Reyes Magos. Es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los magos, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el antiguo Oriente, que según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, oro, incienso y mirra. En los evangelios canónicos, solo el Evangelio de Mateo habla de estos magos, sin precisar sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fueran tres. Fue en el siglo III después de Cristo cuando se estableció que pudieran ser reyes, ya que hasta entonces por sus regalos y las iconografías que los representaban, tan solo se consideraba que eran personas pudientes. Fue también en ese siglo cuando se estableció su número en 3, uno por regalo, ya que hasta entonces había dibujos con 2, 3 o 4 magos, e incluso la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia aseguraba que eran 12, como los apóstoles y las 12 tribus de Israel. Los nombres actuales de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo, Rávena, que data del siglo VI después de Cristo, en el que se distingue a los tres magos ataviados al modo persa, con sus nombres escritos encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos hasta finales del siglo XV después de Cristo para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra, y los tres reyes, además de representar las edades, representan las tres razas conocidas hasta la Edad Media. Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. En España, a partir del siglo XIX, se inició la tradición de convertir la Noche de Reyes, noche anterior a la Epifanía, en una fiesta infantil con regalos para los niños, a imitación de lo que se hacía en otros países el día de Navidad, en homenaje al santo oriental San Nicolás. Fue en 1866 cuando se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a países de cultura hispana. La palabra mago proviene del persa magu-sha, que significa sacerdote. Llegó al griego como wayog, magos de plural, wayog, mago, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas en sus deseos de buscar a Dios. Del griego pasó al latín como magus, plural magi, magi, de donde llegó al español mago. La figura católica de los Reyes Magos tiene su origen en los relatos del nacimiento de Jesús,
algunos de los cuales fueron integrados a los evangelios canónicos, que hoy conforman el Nuevo Testamento de la Biblia, concretamente el Evangelio de Mateo. Es la única fuente bíblica que menciona a unos magos, aunque no especifica, como les dije antes, sus nombres, ni el número, ni el título de reyes, quienes tras seguir una estrella buscan al rey de los judíos que ha nacido en Jerusalén, guiándoles dicha estrella hasta Jesús, nacido en Belén, y quien presenta ofrendas de oro, incienso y mirra. Si bien parece contradictorio que practicantes de la magia severamente amonestada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sean admitidos como adoradores de Jesús, hay que tener en cuenta que el término griego magos no era utilizado únicamente para referirse a los hechiceros. Se utiliza en este caso para referirse a hombres sabios. Así se los llama en diversas versiones de la Biblia en inglés, o más específicamente, hombres de ciencia. De hecho, también poseían conocimientos de las Escrituras y desde antiguo se ha sostenido que pertenecían al mazdeísmo. Mateo no explicita que sean astrólogos, que conocieran con precisión el movimiento de alguna estrella, a pesar de ser esta la creencia general. Aunque bien intencionados, su visita es causa de turbación general y despierta la desconfianza de Herodes, pues veía al nuevo Mesías como un rival. A pesar de ser anciano y de haber reinado ya por más de 30 años, Herodes le ruega que averigüen el sitio preciso del nacimiento del Mesías con el fin de poder así acabar con su potencial competidor. Los sabios que no sospechan eso encuentran al niño, lo adoran y obsequian oro, incienso y mirra. Un ángel los previene, como ya también se los dije antes, a los magos de las intenciones que Herodes guardaba, así que no regresan donde él. Iracundo el rey manda matar a todos los niños menores de 2 años. Para entonces José ha sido avisado en sueños de que debe huir a Egipto con los suyos. A partir de ese relato se han ido elaborando numerosas leyendas sobre los hechos y la personalidad de estas 3 figuras. Otras interpretaciones. Según la interpretación de José Luis Sicre, en el tiempo en que fue escrito el Evangelio de Mateo, se estaba produciendo un incremento de conversiones paganas al cristianismo frente a la de los propios judíos. La inclusión de estos fragmentos sobre los magos de Oriente en el Evangelio de Mateo subraya este hecho y lo utiliza como argumento de conversión. Si los dos de fuera vienen y lo adoran, se convierten. ¿Cómo no os dais cuenta de lo que tenéis entre vosotros? También existe otra interpretación astrológica y cabalística sobre la figura de los Reyes Magos. Según la interpretación ofrecida por Eric Rodríguez, se tiene lo siguiente. Ya el término griego Wayot, literalmente magos, había caído en un uso peyorativo o deteriorado desde al menos el siglo III a.C., por la extracción de su origen y contexto cultural, y que es como se usa aún en la época del Nuevo Testamento. No obstante, en el texto original koine, griego bíblico de Mateo, dice: He aquí, unos magos desde Oriente se encontraban por Jerusalén. A diferencia de los magos que ya se encontraban dispersos en la tierra de Israel y todo el mundo helénico, el énfasis que se emplea al decir de Oriente marca un cambio de connotación. El autor busca traer a la mente un personaje asociado con el Oriente, diferente a los sabios convencionales de Israel, rabinos, que conociera además las profecías mesiánicas y que fuera autoridad bíblica para el lector judío, ya que se acepta a nivel general que el Evangelio de Mateo fue escrito para hebreos y aún en lengua hebrea, según el testimonio de casi todos los padres de la Iglesia. Hay que tener en cuenta además que Oriente puede designar la región de Babilonia y por lo tanto, para algunos autores, los magos podrían corresponder a los llamados en arameo Medillai, doctores babilónicos de la tradicional oral, cuya escuela perduraría hasta entrado el siglo VIII
después de Cristo en Babilonia, y quienes, conociendo la interpretación de lo dicho sobre este pasaje, habrían sido guiados por Dios hasta el Mesías. En este caso, la estrella simbolizaría al mismo Mesías según el lenguaje midrásico contemporáneo. La tradición antigua, que no fueron escogidas en la Biblia, como por ejemplo el llamado Evangelio del Pseudo Tomás o Evangelio de la Infancia del siglo II, son sin embargo más ricas en detalle. En ese mismo Evangelio apócrifo se dice que tenían algún vínculo familiar y también que llegaron con 3 legiones de soldados, una de Persia, otra de Babilonia y otra de Asia. En los últimos libros escritos por el Papa Benedicto VI, sobre Jesús de Nazaret, la infancia de Jesús se menciona de tal modo a los Reyes Magos que algunos han sostenido que probablemente no venían de Oriente, sino de Tartessos, una zona que los historiadores ubican entre Huelva, Cádiz y Sevilla, Andalucía, España. El texto, sin embargo, dice así. Así como la tradición de la Iglesia ha leído con toda naturalidad el relato de la Navidad sobre el trasfondo de Isaías, y de este modo llegaron al pesebre el buey y el asno, así también ha leído la historia de los magos a la luz del Salmo 72. Y de esta manera los hombres sabios de Oriente se han convertido en reyes, y con ellos han entrado en el pesebre los camellos y los dromedarios. Eso relata Benedicto VI y continúa. La promesa contenida en estos textos extiende la proveniencia de estos hombres hasta el extremo occidente, en España, pero la tradición ha desarrollado ulteriormente este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos, interpretándolo como reyes de los 3 continentes entonces conocidos: África, Asia y Europa. Al respecto, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, recordó que en ningún momento el Santo Padre dice que los Reyes Magos fueran andaluces. Lo que explica el Papa es que los magos no eran otra cosa que buscadores de la verdad. Representaban a todos los hombres buscadores de Dios, de todos los tiempos y de todos los lugares, y eso incluía a todo el mundo, hasta entonces conocido, y cuyo límite occidental era Tartessos, en la península ibérica. Explica. Al mencionar a Tartessos, Benedicto VI se refiere a este límite geográfico que tenía el mundo en el siglo I a.C. Los magos son de Oriente, pero que en esa inquietud por buscar a Dios están representando los hombres buscadores de Dios de todos los lugares y todos los tiempos. Con el tiempo, en países de tradición católica se adoptó la costumbre de celebrar al mismo tiempo el día de la Epifanía, el 6 de enero, y la festividad de los Reyes Magos, conjugándose así la manifestación de Jesús al mundo no judío con la fiesta de estos personajes que representaban justamente ese mundo de gentiles. Poco a poco se fue olvidando el significado verdadero de la palabra Epifanía y se convirtió en un sinónimo de adoración de los magos. El día 6 de enero es festivo en Cuba, España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela. Algunas costumbres de los Reyes Magos son estas. En algunos lugares las autoridades organizan la llamada cabalgata de Reyes el día 5 de enero, durante la cual los personajes suelen ir montados en camellos o caballos, o bien montados en carrozas, vestidos con mantos y coronas en lugar de la vestimenta frigia, totalmente desconocida. En la mayoría de sitios donde sale la cabalgata, aparte de ir en ella los Reyes Magos, también hay carrozas de otros temas y distintos personajes, como pueden ser pajes reales, personales infantiles y demás. El siguiente, el día 6 de enero, es festivo nacional. Ese día los niños disfrutan y se recrean con sus obsequios. En España, la tradición dice que los regalos de Navidad a los niños los traen los Reyes Magos, la noche del 5 al 6 de enero.
Día antes los niños deben entregar una carta a los pajes reales. Estos pajes hacen de mensajeros y se las entregan a los Reyes Magos. En esta carta los niños enumeran los regalos que desean y aducen los méritos que han hecho a lo largo del año para ser merecedores de tales obsequios. También es tradición que la noche del 5 de enero los niños dejen sus zapatos en algún lugar de casa, junto a la puerta o en una ventana. Incluso se dejan dulces o frutas para agasajar a los Reyes Magos y agua o comida para los camellos. A la mañana siguiente, en caso de haberse portado bien durante el pasado año, se encontrarán allí los regalos anhelados. Por el contrario, en caso de haberse portado regular, hallarán carbón dulce. En su lugar, un dulce de feo aspecto, pero golosina al fin y al cabo. Y por último, en caso de haberse portado mal, pueden encontrar diferentes carbones de verdad. El día 6 de enero es festivo en toda España. La escalada consumista ha conseguido que también reciban regalos los adultos, en ocasiones usando el juego del amigo invisible. Es típico desayunar el roscón de Reyes, que en muchos lugares puede comerse la víspera para merendar o como postre en la cena, normalmente en familia. En España, estos roscones suelen contener una figurilla, popularmente conocida como la sorpresa, y también un haba. A quien le toca el haba en su trozo de roscón tendrá que pagar el bollo completo. En varios países hispanoamericanos existe la costumbre adoptada de los españoles de que los niños reciban regalos de los Reyes Magos, bien en la víspera, es decir, a la medianoche del 5 de enero o en la mañana del 6 de enero. Argentina, México, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, Venezuela también se han heredado las costumbres de las cartas a los Reyes Magos y el carbón dulce en vez de regalo. La mayoría de los servicios postales aceptan estas cartas. Para concluir con el programa de hoy, hablaremos de los Reyes Magos en el arte. Desde la antigüedad, el tema de los Reyes Magos ha sido motivo de representación por artistas, pintores y escultores, y también en la literatura. Han sido retratados habitualmente en números de 3, otras veces 4 y excepcionalmente en números de 2. Es un tema abundantemente tratado durante la historia. Hasta finales del siglo XV no se comenzó a representar a uno de los magos de color negro, y solo a partir del siglo XVI fue cuando se generalizó esta forma de representarlos. En las arquivoltas que enmarcan el tímpano de la portada románica de la iglesia de Santo Domingo de Soria, España, del siglo XIII, se encuentra una de las representaciones más inusuales de los Reyes Magos en el arte. Se trata del llamado Señor de los Reyes Magos. En la representación labrada en piedra se representa a 3 hombres barbados de iguales rasgos físicos y sin corona real, tumbados hacia arriba en representación de su sueño, y junto a ellos el ángel que, según el Evangelio de Mateo, les advierte en sueños de la intención de Herodes de matar a Jesús, y que desencadenó la llamada matanza de los inocentes, que se representa en la siguiente arquivolta. Entre los pintores que representan la escena de la adoración de los magos pueden citarse Andrea Mantegna, Sandro Botticelli, Giotto, Leonardo da Vinci, El Bosco, Diego Velázquez, Pedro Pablo Rubens y Alberto Durero. El Museo Nacional del Prado tiene 55 cuadros que representan escenas de la adoración de los Reyes Magos. El cine tampoco es ajeno a figuras de los Reyes Magos, desde Vida y Pasión de Jesucristo de Ferdinand Cezka hasta La Natividad 2006, numerosas películas han incluido a estos personajes en algunas escenas. Así termina el programa. Ser de Luz nos despierta con cuentos y relatos para adultos del Día de Reyes, deseándoles una feliz venida de Reyes, un delicioso roscón de Reyes y muchos regalos para los peques y también para los adultos que se cuelan. Feliz Día de Reyes. Gracias, gracias, infinitas gracias. Los bendigo, los amo, y como cotidianamente
Nos vemos el próximo miércoles a las 4 para seguir con los relatos y los cuentos para adultos en Ser de Luz. Gracias, buenas tardes, feliz Día de Reyes.